queremos invitar ahora a José Pedro Campos, quien es director ejecutivo del Instituto de la Construcción. Y José Pedro tiene la misión de llevarnos a un viaje al pasado para repasar un poco lo que ha sido la evolución de la reglamentación térmica en Chile, desde su origen y hasta ahora. Esto es un recorrido muy interesante que está además lleno de aprendizajes y que sin duda también nos va a servir mucho de contexto para entender por qué estamos en este minuto aquí y lo que tenemos como desafío por delante. Muy bienvenido y el escenario es tuyo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Cámara de la Construcción la oportunidad de compartir la cronología y un poco de la historia de las reglamentaciones térmicas, no solamente en el Chile, sino que en el mundo. Bueno, como ha comentado también José Ramón, esta modificación a la ordenanza se publicó el 27 de mayo y se decretó el 9 de junio del año 2021, es decir, tuvo 3 años en Contraloría, ¿ya? Y entendemos que 3 años en Contraloría es también un tiempo muy importante en términos de que se han demorado los decretos en aparecer, no obstante ya estaban preparados y aprobados. Este decreto lo firmó el presidente Piñera en su segundo gobierno. Y entra en vigor en 18 meses, en una primera etapa, como ha señalado José Ramón, y va a entrar en rigor una segunda etapa por demanda, como ha señalado también José Ramón, en 36 meses más una vez publicado en el diario oficial. Bueno, ahí está, también lo señaló José Ramón, la publicación. Los principales cambios, aquí hay 9 principales cambios, ya están, no siempre contempla edificaciones de uso residencial y de uso de equipamiento de clases de educación y salud. Esto es súper importante porque las edificaciones con destino salud y educación requieren un confort ambiental sobresaliente, ¿no es cierto?, y también un ahorro de energía súper importante. Los hospitales, por ejemplo, son un edificio de altísima demanda de energía. Ya los pacientes tienen que estar a una temperatura estable, los pabellones, etcétera, y la escuela es lo mismo. Entonces, esto es muy importante señalar que esta ordenanza incorpora esos destinos que no están incorporados antes, ¿ya? Con toda razón, y está además, ¿no es cierto?, seguir resaltando la importancia que tiene incorporar este tipo de edificaciones en la ordenanza. También incorpora mayor exigencia respecto a la etapa anterior en muros, ¿no es cierto?, techos, ventanas y pisos ventilados. Incorpora exigencias, como lo ha señalado específicamente José Ramón, según su orientación. Incorpora aislación en los sobrecimientos. Incorpora exigencias a puertas opacas. Anteriormente las puertas vidriadas se consideraban ventanas para efectos de la ordenanza. Incorpora exigencias respecto a infiltraciones de aire, que este es un tema, yo creo que también hay que mirarlo como lo voy a señalar. Incorpora exigencias sobre condensaciones superficiales e intersticiales. Esto también es muy relevante en términos de proteger la estructura. Incorpora exigencias sobre la ventilación, tasas de ventilación, y por último, ¿no es cierto?, reemplaza la actual zonificación térmica por la NSH 1079. O sea, son 9 modificaciones muy importantes que se incorporan en este decreto. Como me corresponde hablar más bien de la cronología, señalarles que en el año 94, hace 30 años, el MIMBU, la DITEC, estableció el programa de reglamentación térmica para Chile, que me correspondió a mí hacerlo. Yo en esa época trabajé en el Ministerio de Vivienda y yo soy el autor del programa de reglamentación térmica para Chile. Y en esa época, 30 años atrás, establecimos 3 etapas. La primera, exigencias para techumbre y zonificación térmica, que está vigente el año 2010, o sea, entró en vigencia el 2010, y el Ministerio de Vivienda desarrolló internamente esta primera etapa. La segunda etapa, exigencias para muros, ventanas y pisos que complementan, ¿no es cierto?, las techumbres en una segunda etapa, vigente el año 2007 y que está vigente hoy día, ¿no es cierto?, y la desarrollamos en el Instituto de la Construcción de manera inédita, que una corporación privada elabora un reglamento con la participación de toda la industria. Incluso en la etapa final se sometió a consideración de todos los participantes, obviamente la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, la Academia, las universidades, y producto de esa propuesta es que el mismo finalmente estableció el decreto de esa segunda etapa. Y la tercera etapa, ya diseñada el año 94, hace 30 años, era exigencias por comportamiento global o demanda. Es decir, hace 30 años que está propuesto para Chile hacer este tipo de reglamentación, que se incorpora en esta reglamentación, ¿no es cierto?, como una opción, ¿ya? Pero creo que es súper relevante, y también siguiendo un poco lo que propone José Ramón, es que esto está pendiente hace 30 años.
¿ya? De hacer una reglamentación por demanda, que es la que han hecho todos los países de Europa, digamos. Estados Unidos otra cosa, ¿ya? O sea, aquí simplemente algunas láminas de lo que acabo de decir, ¿no? Láminas antiguas respecto de qué se pensaba en cada momento, ¿ya? Y pensamos también que, bueno, ahí aparecen algunas reseñas que son de hace muchos años atrás, ¿ya? Ahora, un poco de lo que ha pasado en el mundo, digamos. Es importante también tener presente que esto se origina en Europa, posguerra, post Segunda Guerra Mundial, donde la exigencia o la preocupación de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial era la reconstrucción. O sea, uno ve las fotos, no las puse acá, pero las ciudades europeas con los bombardeos estaban todas en el suelo. ¿Cuál fue la preocupación de los gobiernos? Construir muy rápido, ¿ya? Y con bajo estándar, no había tiempo, y fundamentalmente se crea la prefabricación pesada, la industrialización, porque había que dar techo a toda la población que quedó sin techo, ¿ya? Que no es lo mismo que ocurre en Estados Unidos, digamos, donde no hubo ciudades bombardeadas, no hubo ese daño en términos de las ciudades. Y bueno, del año 45 en adelante aparece lo que uno puede llamar arquitectura internacional, fundamentalmente en Estados Unidos, país que no sufrió los daños, donde ahí la arquitectura se independiza de la geografía, se independiza del clima, en el entendido de que hay recursos para poder climatizar las construcciones. Y eso es lo que uno observa, ¿no es cierto?, en muchísimos edificios construidos en Estados Unidos, completamente vidriados, donde dice, mira, yo tengo energía suficiente para poder climatizar la edificación, las viviendas lo mismo. El año 95 se incorporan exigencias, pensando en Europa y en Francia particularmente. Ya el año 55 se incorporan en Francia exigencias de aislación térmica, pensando que son viviendas de muy bajo estándar, el clima amerita ya incorporar en las viviendas públicas exigencias de aislación térmica. O sea, ya hace más de 60 años que en Europa se incorporan para alguna tipología exigencias de aislación térmica. Y en Chile aparece el DFL2. En el año 73, ¿no es cierto?, crisis del petróleo, hay dos crisis del petróleo, y al contra el 73 hay una reducción drástica de la disponibilidad del petróleo y sus derivados, y un impacto importantísimo en la calefacción. Los países eran altamente dependientes del petróleo, y entonces eso obliga a establecer exigencias de aislación térmica, y en ese momento, ¿no es cierto?, aparecen las primeras reglamentaciones térmicas en Europa, donde aparece también exigencias de demanda, complementadas con prescriptivas. O sea, dice, mira, el comportamiento global de la edificación debe ser tal en términos de kilowatt hora metro cuadrado al año. Y se complementa con exigencias prescriptivas en compensación. El año 76 ya aparecen exigencias en Europa de la edificación no residencial, ya no solamente viviendas, sino que otros tipos de edificación ampliando para las demandas energéticas. Y en la década 70, en Chile, ¿no es cierto?, ya se empiezan a desarrollar normas técnicas INN, muchas, ¿no es cierto?, referenciadas europeas, porque no se inventan en Chile, más bien se adaptan a la realidad, a Chile, digamos, su normativa. Ya aparece la NSH 853, la 1079, 1960, 849, 2251. Todas las obligatorias están en la página web del MIMBO. Uno puede ver todas las normas NSH obligatorias en la página web del MIMBO, ¿ya? Están disponibles. El año 70, entre el 70 y el año 90, el Ministerio de Vivienda, a través del Serviu, establece exigencias de aislación térmica en las viviendas públicas, cumpliendo la ley 79. Es decir, ya mucho antes de las reglamentaciones, el Serviu ya otorga puntaje a los subsidios, ¿no es cierto?, para competir por los subsidios a las viviendas, incluso incorpora puntaje según la orientación de las viviendas, ¿ya? O sea, y aquí es relevante hacer presente que las viviendas públicas de la época tenían mejor comportamiento térmico que las viviendas privadas, que no se acogían a esa normativa, digamos. El año 1980, ¿no es cierto?, ya en Europa pasa a otro nivel con edificaciones de alta aislación, empiezan a haber otros temas, ¿no es cierto?, y ya el año 81 se incorpora el coeficiente B con la necesidad de calefacción. O sea, ya empezamos a hablar no solamente de la demanda energética, sino que cuáles son las condiciones de demanda por calefacción. Incluso en países como Francia se distingue si la calefacción es de la energía nuclear o si es gas, por ejemplo.
Entre los 80 y el 90, ¿no es cierto?, ya el MIMBU, el Servio, incorpora exigencias de la I-79 el que establece transmitancia térmica por el envolvente y por el techumbre. O sea, esa norma se aplica mucho antes en las viviendas Servio que en las viviendas privadas. El 83 en Europa, nivel de alto desempeño energético, solar, HPE, Francia. El año 88 más o menos, la tercera etapa en Europa, coeficiente C, consumo energético. El año 91 en Chile tenemos el programa de incentivo al acondicionamiento térmico en la Florida, que incorpora el GB1 en los derechos municipales. Entre el 94 y el 99, ¿no es cierto?, el mismo desarrolla la reglamentación térmica que ya la acabo de comentar. El año 92 está la Convención Marco de Naciones Unidas en Nueva York. El 97 se firma el Protocolo de Kioto. Todo esto digo porque obligan a los países a incorporar medidas. Nosotros como en Chile estamos obligados a incorporar ciertas cuestiones en virtud de haber firmado los pactos mundiales. El 1 de marzo del 99 el MIMBU publica el Manual para la Reglamentación Térmica y publica el DS 115, ¿no es cierto?, que es la primera reglamentación. El 1 de marzo entra en vigencia la primera etapa, texto zonificación térmica, entre el año 96 y el 2003, bajo el programa LURE, América Latina, Uso Racional de Energía, se desarrolla el CSTE-CL, que es el primer software que lo elaboramos como instituto con la cooperación europea, que establece la certificación por comportamiento técnico. Quiero decir que ya el año 2003 contábamos en Chile con un software elaborado por los españoles, quiero decir por la gente de Sevilla, que es el motor de cálculo que se usó en España, ¿no es cierto? O sea, de primerísimo nivel ya contábamos en Chile con un software hace, ¿no es cierto?, muchos años, 20 años, para haber incorporado esta software para certificar el comportamiento térmico y cálculo por demanda. O sea, hay mucha experiencia en ese sentido. Ahora, bueno, me paso a la reglamentación térmica. Este es el manual de reglamentación térmica que elaboró el Ministerio de Vivienda para la primera etapa, que establece, ya lo hemos señalado, y ahí se señala, ¿no es cierto?, transmitancia térmica para el techo según las 7 zonas que se establecieron. Aquí nada más unos pantallazos, ¿no es cierto?, del software que elaboramos entre el 96 y el 2003 para una normativa de certificación energética, que es, insisto, lo que ya el 94 estableció el MIMBU. O sea, esto ya estaba hecho, se podría mejorar, ¿no es cierto?, pero ya estaba hecho para poder certificar energéticamente. Hay una estructura del programa, por cierto, ¿no es cierto?, de una manera relativamente fácil, uno puede incorporar la edificación, a la interfaz gráfica, base de datos de usuario, motor de cálculo, resultado en pantalla de demanda energética, de refrigeración y de calefacción para la vivienda según la zona térmica. Ahí está fundamentos técnicos, el manual de diseño, junio del 2002. Bueno, acá el contexto ya que avanza un poco, ¿no es cierto?, en términos de fecha más reciente. Entre el 99 y el 2003 el instituto, nosotros desarrollamos la propuesta de segunda etapa, muros, ventana y piso. El 4 de enero del 2006 el decreto se publica ante el oficial decreto. El 2006 nosotros elaboramos y publicamos el manual para la aplicación de la reglamentación térmica. Entró en vigencia el 4 de enero del 2007. Dato importante, el 12 de enero del 2010 se crea el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, empieza, ¿no es cierto?, el gobierno, el Estado, a incorporar ministerios relacionados a esta materia en virtud de la importancia que tiene el contexto mundial, ¿ya? Y el 1 de febrero se crea el Ministerio de Energía. Antes había la Comisión Nacional de Energía, ¿ya?, que se dedicaba básicamente a la compra del petróleo. O sea, no era una comisión que se preocupara mucho del consumo energético, sino que de la estadística. El 7 de mayo Chile ingresa a la OCDE. ¿Qué significa? Cumplir compromisos OCDE. Cumplir compromisos medioambientales, cumplir compromisos de ahorro de energía, cumplir compromisos de huella de carbono, un montón de compromisos. O sea, no solo incorporamos ese club, sino que también significa cumplir ciertos compromisos. Y el 2012 el MIMBU incorpora la calificación energética. Bueno, aquí está el manual de la reglamentación térmica con las zonas que se habían diseñado anteriormente, ¿no es cierto? El manual de calificación energética. Y aquí ya entramos en materia que señalaba también José Ramón, cómo el Ministerio de Vivienda incorpora más bien un mejoramiento de la segunda etapa de reglamentación térmica. Porque no aborda directamente
el comportamiento global ni la demanda, aborda cómo yo mejoro la segunda etapa, y el MIMBU constituye mesas técnicas el 2013, o sea, hace 11 años atrás que esto se viene estudiando. El MIMBU constituye mesas técnicas, con esta actualización de la ordenanza se contrata una consultoría interna, no como anteriormente que nos había delegado a nosotros para una mesa transversal, el MIMBU contrata consultores para poder desarrollar esta propuesta. Entonces, y además incorpora, ¿no es cierto?, en esta la división técnica. Bueno, está Camilo acá, que podrá hablar con mucha más propiedad que yo, seguramente, todo esto que estoy comentando. ¿Ya? Contempla desarrollar, ¿no es cierto?, la DITEC, cambios no solamente técnicos, sino que también algunos relacionados a acústica. Los antecedentes, ¿no es cierto?, para el programa de las mesas técnicas, es la reglamentación térmica. Bueno, ahí está el calendario. Estos son pantallazos nada más de presentaciones que se hicieron en esa época para las mesas técnicas que constituyó el Ministerio de Vivienda. Y ahí quiero aprovechar de ser presente que como instituto, por supuesto, nos alegramos muchísimo que se hubiese iniciado este mejoramiento, pero hicimos dos advertencias al Ministerio de Vivienda en la época, digamos, más bien dos sugerencias. Una, que por qué no entramos directamente a la demanda, digamos. O sea, por qué no entramos directamente a una reglamentación por demanda. Y dos, el problema, como ahí se señala, de la calefacción a llama abierta. O sea, Chile es un país, no sé, todos tenemos internet, pero es impresentable que todavía tengamos calefacción a llama abierta dentro del edificio. Ya, o sea, estamos en la época de las cavernas en términos de calefacción, y todos tenemos redes globales, comportamientos globales, y ahí yo creo que es una cosa a observar, sobre todo ahora que se incorporan exigencias de infiltraciones, y ahí la cosa se hace muchísimo más grave. Así que creo que hay un tremendo desafío, ya lo hemos mencionado el MIMBU lo sabe, ¿no es cierto?, que aquí hay una preocupación, se lo hemos mencionado también al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, y ahí se elabora lo que en su momento fuera la NTM-11. La NTM-11, que se propone, ¿no es cierto?, la NTM-11, y nosotros como instituto constituimos también anteriormente una mesa técnica, ¿ya?, en la cual invitamos a todos nuestros socios. También participó José Ramón en algunas instancias, ¿ya?, donde aparece ahí el contenido de la NTM-11. Hubo ahí 3 NTM-11, si no me equivoco. Ahí están los que participaron. Porque estaban 3 partes. La parte 2, comportamiento hidrotérmico. La parte 3, calidad del aire interior. Y la NTM-11-1, si no me equivoco, era acústica, que no continuó. ¿Ya? Entonces tenemos vuelvo atrás, ¿no es cierto?, la 2, NTM-11 es la 2 del 2014, con comportamiento hidrotérmico. La NTM-11 es la 3, con calidad del aire interior. Aquí se incorpora la calidad del aire en términos de filtraciones. Bueno, no está acá, pero todo el contenido técnico era muy grande, digamos, o sea, muy importante, muy grande, con muchos estudios detrás. ¿Ya? Y el MIMBU, a raíz de que no hubo mucho consenso, ¿ya?, y hubo algunas observaciones importantes a las propuestas de la NTM-11 1, 2 y NTM-11 3, es que el MIMBU decía hacer unas mesas de calibración. O sea, incorporemos la opinión de otros actores, habida cuenta que esta propuesta de la NTM-11 eran muy amplias y había que acotarlas y había que calibrarlas, y para eso invita, ¿no es cierto?, a muchos actores, entre ellos el instituto, a opinar. Por ejemplo, de las cosas que yo recuerdo, la NTM-11 3 proponía que todas las viviendas había que hacer pruebas de filtración. Todas. Bueno, nosotros estimamos que era un poquito loco, ¿no es cierto?, que imagínense, todas las viviendas del Chile había que hacer ensayos de infiltraciones. Bueno, se cambió. O sea, quiero decir que se empezó a calibrar, a que fuera más realista esta propuesta. No obstante, claro, es súper interesante que se tenga alguna idea de las infiltraciones, pero hacer un blower door a todas las viviendas en Chile era complejo, por ejemplo. Entonces, constituimos, ¿no es cierto?, presentaciones. Ahí se programaron, bueno, el mismo contrató a Marcelo Huenchuñir para esta mesa de calibración. Marcelo Soto como jefe de la DITEC en su momento, jefe de patente de tecnología de la construcción, hoy día es el jefe de la DITEC, ¿ya? Ese. Y Pablo Olivares, bueno, y ahí, ¿no es cierto?, se empieza a elaborar todas unas propuestas de calibración,
no me queda casi tiempo, pero bueno, ahí están las mesas de calibración, los resúmenes que se hicieron en el 2015, ¿ya? Y nosotros le hicimos presente a la jefa de la ITEC de la época, Jocelyn Figueroa, la opinión del instituto. En el Instituto de la Construcción no llegamos a consenso, entonces lo que le hicimos presente al MIMBO era lo que distintos actores opinaban respecto a esa propuesta, ¿ya? Porque era muy diversa, ¿ya? Bueno, ahí veo a Guido, se vuelve, ¿no es cierto?, en esa época de Cementos Bio Bio, donde había muchas ideas diversas de cuál debía hacer, y al mismo le dijimos, mira, esta es la opinión del sector, por así decirlo, del sector, ¿ya? Para que el mismo tuviese presente. Y aquí, bueno, ahí está toda, fueron varias páginas, aquí solo hay algunas páginas de la carta que le hicimos llegar a Jocelyn Figueroa con las observaciones respecto a la NTM11 en el año 2015, 9 años atrás, digamos, ¿eh? O si quieren, 6 años antes de que se aprobara el decreto. Así como comenta José Ramón, tampoco tuvimos acogida a todas las propuestas. El MIMBU finalmente tiene la potestad reglamentaria, ¿no es cierto?, decide sobre todo lo que se le presenta. Y en octubre del 2015 el MIMBU da por terminado el trabajo de calibración, ¿no? El 2015. Por último, y aquí termino, y me quedan, ya me gocé, pero, cosas que, insisto, creemos que es súper importante de abordar en adelante, ¿no es cierto? Uno es determinar la demanda energética a exigir en 3 años y un poco menos, ¿ya? Que en eso está el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Estudiando cuál va a ser la demanda, y ahí estamos completamente disponibles para colaborar cuál sería la demanda energética para incorporar como alternativa a la tercera etapa. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. José Ramón, estamos de acuerdo. Y dos, que también lo señalé, es fundamental abordar la calefacción intradomiciliaria. O sea, si se incorporan exigencias de filtraciones y de tasas de renovaciones de aire, si no se hacen exigencias a la calefacción a llama abierta, vamos a tener muchísimas dificultades, ¿no? Eso ya lo hemos hecho presente a las autoridades y nos parece fundamental. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia y espero sea un aporte a este seminario. Gracias. Muchas gracias, José Pedro. Una reflexión bien interesante.